puede entender que la marcha fue conmovedora, fue excepcional, desde las primeras horas del día, desde adentro de la capital, desde distintos barrios, pero también desde el conurbano, desde el sur especialmente, miles y miles de personas que fueron absurdas, casi estúpidamente detenidas por un piquete policial tan pero tan grande que parecía un ejército que se enfrentaba a la gente de otro país que quería invadirlo. Y es esta gente, la gente que más padece, la que sufre. Los mafiosos del grupo Clarín a través de TN mostraban esta marcha y mostraban gente vendiendo chorizos para tratarlos de choriplaneros, esa tonta despectivo que dicen, de gente que quiere trabajar, que lo único que quisiera es trabajo y, si fuera posible, un salario digno. Ahí está toda la tensión innecesaria, el gas pimienta, los chorros de agua, la amenaza persistente de la policía, el ojo que ya no vamos a perdonarlos más, algunos desde atrás tirando el gas pimienta contra los que se podían aproximar, siempre algún reportero asumiendo riesgo para tratar de captar todo. ¿Qué sería si no fuera por el coraje que tienen estos colegas, por ejemplo, de ir allí donde es necesario documentar? Porque podía ocurrir una desgracia, porque esta gente del gobierno está buscando una desgracia. La marcha ninguneada, como verán ustedes a lo largo de esta columna por el gobierno, tiene tantas pero tantas razones. Hablamos del 6% de inflación solamente en septiembre, el 42, el 45% de inflación en el año. Por eso la gente sale, porque no puede vivir, porque no puede comprar ni los alimentos que crecen todavía por encima de la inflación. La gente va contra la deuda porque advierte que esa deuda lo va a mantener durante muchos años atado a las necesidades más elementales, sin poder darse en la mínima satisfacción de la seguridad del trabajo, mucho menos de un buen salario. Tenemos una caída del salario del 16%, tenemos 70.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario Internacional para ir blindando lo que se pidió al resto de los administradores financieros del mundo, 150.000 millones de dólares. Y la deuda de las provincias, que es absolutamente impagable. Cuando Macri hoy decía, y lo vamos a ver, que no va a haber default, ¿cuándo? Esa es la pregunta. Porque default no puede no haberlo, esto es una bola de nieve imparable. Pasaron la gorra por todos lados. Cuando le dijeron no le podemos prestar más porque no tenemos seguridad, dijeron, bueno, vamos a darnos la seguridad del Fondo Monetario Internacional, y el fondo les da para que le paguen a sus amigos y son los mismos. ¿Usted cree que los que les prestaron plata antes a la Argentina no tienen nada que ver con el Fondo Monetario Internacional y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? En consecuencia, lo que sucede es un nuevo blindaje que terminará en algún momento con megacanjes y cosas por el estilo, porque necesariamente tienen que ir hacia eso. ¿Cómo van a pagar? Si ya la deuda es el 80% del Producto Bruto Interno, como charlábamos recién con Julia Estrada, y será del 104, del 110% en pocos meses más. Miren lo que está pasando hoy día con la vida cotidiana, con la de todos los días, porque a veces la macroeconomía escapa a la gente y no entiende demasiado de bonos, de deudas, solo entiende si, por ejemplo, con las tarjetas cada vez tiene que pagar el mínimo porque no llega a pagar todo el saldo. Y esto ha hecho que el aumento de la deuda de cada argentina sea pavoroso. Vamos a ver la tarifa social. Primero las tarifas. Vayamos por las tarifas y lo que va a ocurrir en octubre y en enero. Otra vez el aumento. ¿Y cómo va a hacer la gente? Si los sueldos están ahí, planchados, quietos. Por eso es que están exigiendo nuevas paritarias. ¿Pero van a dar nuevas paritarias? No lo van a hacer. Si con las paritarias reales nunca quisieron saber nada. Planean ahora 2 aumentos de gas en octubre y en enero. Se define esta semana porque el primer ajuste va a regir desde el lunes próximo. El gobierno elabora una estrategia. Déjelo, ¿para qué seguir leyendo? Usted sabe exactamente de lo que se trata. Pero además están quitando la tarifa social. Más de 4 millones de hogares en la República Argentina. Buscan cortar el hilo por lo más delgado, dice Página. Hacienda busca ahorrar de ese modo 460 millones de dólares. Duhovne dijo que las provincias se harán cargo del costo del beneficio. Las provincias no quieren saber nada con esto. ¿Quién va a hacerse cargo de la tarifa social? Y la marcha emocionante de hoy con todos los que han perdido su trabajo. Estaban los que más o menos les queda cerca a Buenos Aires. Los pampeanos no podían venir, pero mire el drama que están viviendo en Alpargatas. Es como si fuera una metáfora. Nos están dejando en Alpargatas. Una melodía y una letra que marcaron la historia argentina, después lo vamos a tener, porque cuando hablemos de los 70 años que se cumplen hoy de la marcha peronista, los autores, los creadores, los que la grabaron por primera vez era un cuarteto de Alpargatas, es decir,
Alpargatas tenía música, tenía cantantes que recorrían el país y que entretenían a la gente, y fueron los primeros en grabar la marcha peronista. Pero mire lo que sucede hoy, gracias a Felicitas Bonavita, nuestra colega en La Pampa, sobre Alpargatas. Bueno, nos reunieron y nos dijeron que Alpargatas el fin de semana había tomado la decisión de cerrar Catamarca y La Pampa. Varela ya cerró y queda Tucumán con una posible reducción de personal, pero no saben hasta cuándo. O sea, ustedes entraron en la mañana, trabajaron y a las 9 de la mañana le comunicaron eso. Sí, exactamente. En ningún momento nos dijeron que había surgido algo ni nada. Empezamos a trabajar, tomar tarea normalmente como todos los días. 32 años. Así que bueno, no es algo inexplicable en este momento. Pensaba que iba a poder llegar un poquito más para terminar mi jubilación, pero bueno. ¿Cuánto le faltaba para jubilarse? 3 años. 3 años le faltaban para la jubilación. Por supuesto que esa no es la gran solución para nadie hoy día con lo que está ocurriendo con las jubilaciones, pero quédese pensando en Alpargatas. Le bajaron la cortina en La Pampa, cientos de trabajadores que se quedaron sin ese recurso. ¿Y dónde van a conseguir trabajo ahora? Pero hablemos de las jubilaciones, de las grandes mentiras. Hoy Macri lo llenó de mentira, Bloomberg, el Financial Times, iba por la calle y iba mintiendo, porque no puede hacer otra cosa normalmente. Allá miente por genuflexión, acá miente por la prepotencia de llevarse el mundo por delante, pero siempre el compromiso muy escaso con la verdad. Vea usted lo que dijo Peña. Hace un año, el 31 de julio del 2017, sobre la reforma previsional, mire lo que se animaba a decir Marcos Peña. En estas horas, de una posible reforma jubilatoria, ¿existe ese proyecto? ¿Se está discutiendo? ¿Se está hablando en el gobierno? No hay un proyecto porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se vaya a hacer unilateralmente, pero sin ningún factor de miedo de estos que se están agitando. Claro, nada que tenga que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años, ni siquiera. No. Nada que tenga que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años, ni siquiera. No. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Nada que tenga que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años. Son capaces de cualquier cosa. Pero lo hicieron y mire ahora lo que fue la tapa de La Nación de ayer, que es una de las responsables junto al Grupo Clarín de crear la cultura necesaria para que usted entienda y también, si fuese posible, se ponga de rodillas frente a este poder. La Corte Suprema, presidida por Rosenkrantz, busca, desde el 1 de octubre, busca limitar el efecto económico de fallos sobre jubilaciones. Aceptaría los reclamos, pero los limitaría a casos individuales. Además van a subir la edad de retiro de los jueces, eso no importa tanto, y sus aportes previsionales, pero van a seguir sin pagar ganancias. Hay quienes son hijos y otros que son entenados. Lástima que los entenados son millones y millones de personas. Sobre esta tapa del diario La Nación hablamos con el doctor Fernández Pastor. El eventual fallo de la Corte respecto de la movilidad, están diciendo que lo que reconocería es el fallo de la Sala Tercera, que en su momento benefició la causa que yo presenté, respecto de que declara inconstitucional el que la ley sea retroactiva y declararía constitucional la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que a todas luces es inconstitucional. Pero efectivamente el fallo sería personal y cada jubilado o pensionado beneficiario de la Seguridad Social tendría que hacer un juicio individual. Y esto es así porque un juez, que se llama Strasser, del Juzgado 2, que es quien tiene los casos colectivos, hizo lo que en derecho se llama ordinarizar los juicios, es decir, los mandó a juicios ordinarios y que van a demorar 10 años seguramente en resolverse. Porque para que una sentencia pudiera beneficiar a todos, tendría que ser un fallo colectivo. Y eso es lo que logró frenar ANSES en ese acuerdo espurio con el juez Strasser. Eso hacen. Eso, poner sus jueces en todos lados. Lo que pasa con los jueces es tan triste, es tan vergonzoso,
tan apabullante, pero también lo hacen aquí. Este juez Strasser está trabajando para que a los jubilados les roben 10 años, directamente, lo dijo el doctor Fernández Pastor. ¿Y qué decir del Fondo de Sustentabilidad? Eso que es tema noche a noche de los programas de Gustavo Silvestre, porque es muy angustiante para los jubilados. Ni el fondo de los jubilados va a quedar. Es que no va a quedar nada. Bueno, el título de página 12. Escúchelo, justamente, sé que hablaba de Minuto 1, del programa de Gustavo Silvestre, lo que decía Eduardo Santín el viernes sobre el Fondo de Sustentabilidad. El sistema previsional este año va a tener una caída de más del 20%. No solamente eso, sino que está previsto entre los recursos que tiene el ANSES para el año que viene, vender 73.000 millones de pesos en acciones del fondo, digamos, teniendo en cuenta que el total de las acciones del fondo son 223.000, así que una tercera parte de las acciones del fondo están pensadas venderlas, digamos, el año que viene para, o meter recursos adentro del ANSES. Esto está en el presupuesto que mandó al Congreso el presidente de la República. Así que, digamos, ahí hay un llamado de atención. Se preguntan por qué la marcha. Dicen que es un día perdido la marcha, así que lo vamos a tener a Frigerio haciendo esa irrespetuosa consideración. La marcha es por el hambre, es por la falta de trabajo y también puede decir, si esto es lamentable, por la caída de la esperanza de la gente, porque la esperanza en lo inmediato es muy pobre y en lo inmediato también ha decaído enormemente. Mire lo que dice la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con respecto al hambre en la Argentina. Naciones Unidas advierte, el gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas. Esto lo dice una de las personalidades más importantes, Hilal Elber, que terminó con su visita al país. Y en la declaración dijo, casi 4 millones de personas se enfrentan una seria inseguridad alimentaria. Por eso es la marcha. Por eso vienen miles y miles desde distintos lugares. Y tristemente, quienes ningunean la marcha, el gobierno que a través de su representante Frigerio dirá que es un día perdido, todo lo que pone es mucha policía para impedir la llegada de la gente, todo lo posible, al centro de Buenos Aires. Yo creo que el paro, si bien es obviamente un derecho de los trabajadores que por supuesto hay que respetar, es un día perdido. Entonces uno tiene que hacer los mayores esfuerzos para evitar esta situación. Y además el paro supone el agotamiento del diálogo, es decir, es la última instancia cuando se agotó el diálogo, cosa que no ocurre hoy. Perdido. Un día perdido es Macri en los Estados Unidos. Si tuviese vocación de trabajo y estuviese aquí, a lo mejor podría ser algo más útil que ponerse de rodillas frente al sistema. Hay una pregunta que le hace Bloomberg. Vamos a tomar un solo momento de esta visita de Mauricio Macri. La gente de Bloomberg, es decir, animales neoliberales del mundo que manejan, informan, digitan todo lo que tiene que ver con lo que a ellos les importa, le pregunta a Macri si va a haber algún acotamiento para el flujo de los capitales. Eso que el gobierno tontamente ha permitido, casi podría decirse a mansalva. Y la respuesta de Macri es: no, quédense tranquilos. ¿Se acuerda cuando la Argentina ganó, entre comillas, el título de país emergente? Fue porque no controlaba nada. Si no controla nada, entonces le dicen es país emergente, como si fuese un título nobiliario. Bueno, ahora responde de acuerdo a lo que se espera que diga ante la gente de Bloomberg. What will you do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. With the level of support that we are receiving from the countries, especially from the United States of America, and the level of commitment of my government and our citizens with this new exchange rate, Argentina has a very competitive exchange rate. So we are balancing our foreign accounts, okay? Exports are growing at the speed of 18 to 20%. And that shows that the numbers are starting to work very well. I don't want to advance any detail of the agreement. Let's wait for the agreement. So you will not ask... But it will involve some kind of foreign exchange control. What it will involve is a very clear monetary policy that will show where we are going. That's the most... A la hora de mentir, Macri juega en las grandes ligas, porque les está hablando de lo que Julia Estrada mencionaba casi socarronamente, un crecimiento del 20%.
de las exportaciones del año próximo. No sabe que Macri estaba diciendo algo que prácticamente no se puede cumplir. Mira lo que dice Bloomberg mientras tanto. La caída de las divisas muestra que Argentina va a una recesión, convulsión política. No sé, el periodista estaba bastante amable, si se quiere. Mire lo que dice el Financial Times, donde también estuvo Macri. Mañana seguramente vamos a saber qué le preguntaron a Macri y qué respondió. Los 15.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario a la Argentina han sido desperdiciados. Esto es lo que dice el Financial Times. Mire lo que dice The Economist, también considerando todo lo que pasa hoy día en la Argentina. Esta es la manera en la que entró al mundo. Préstele atención a la fotografía que ellos publican. El presidente de Argentina lucha con una economía en decadencia, el fracaso, el lidiar con una crisis monetaria, pone en duda sus esperanzas de reelección, esas que hoy, con una enorme torpeza política y una gran falta de respeto, se permitió anunciar en los Estados Unidos, pero también en Suiza. De Rezó dice Argentina en la tormenta, usando casi también como una tomadura de pelo la propia palabra que emplea Macri de vez en cuando, la turbulencia en la Argentina, peso en caída libre, precios que se van por los aires, consumo que baja muchísimo, incluso para la clase media, muchos negocios y empresas que están bajando la cortina y despiden masivamente. Bueno, todo esto es lo que se está diciendo en Suiza del gobierno argentino. Y mientras tanto, Macri se permite hablar de la creación de empleo. Estamos con 9.6 y Macri y el sistema se permiten decir que hay creación de empleo, monotributistas, y que no hubo creación de empleo en los últimos 5 años del anterior gobierno. Esta es una mentira con la que ellos van y afrontan a los periodistas. Muy pocos se preparan, conocen, hacen un esfuerzo por saber algo. Se puede talentear en un panel, una cosa por el estilo, decir cualquier cosa, algo que sea fuerte, y se termina la historia. El real conocimiento da la impresión que muchísimos periodistas le dan la espalda. Entonces ellos van y se florean, dicen cualquier cosa. El recorrido que vamos a hacer ahora implica eso, ir y lanzar algo que es una mentira, y de vez en cuando los periodistas estamos informados. Y esto nos ocurrió con Mazot. Ya verá por qué le hacemos escuchar este diálogo con un diputado del PRO. Porque nos damos cuenta que hace 5 años que no estamos creciendo, hace 5 años que venimos con inflación alta, hace 5 años que tenemos pobreza alta, y hace 5 años que no se crea empleo, y hace 5 años que no se crea empleo. Entonces esto es como si hubiera habido alguien que prendió una gran fogata y en vez de ahora de ponerse al costado, haciéndose cargo y ayudar a calmarla, se queja por el olor a humo. Quiero decir algo. Ustedes a veces desde el PRO dicen cosas que son inaceptables, que no son, que son falsas. Le pido perdón si es así. 4 años sin creación de empleo, le digo yo de memoria. La creación de empleo de 2011, para no tomar 2010, donde hay 1 millón de puestos de trabajo creados. Del 2011 al 2015... No, pero en los mismos datos del CIPA, la fuente que acaba de citar Iván, sí. ¿Qué muestra? Muestra algo parecido a estos 9 meses. 410.000 puestos de trabajo nuevos. Meses que se caen. No, 410.000 puestos de trabajo en 4 años, de los cuales 260.000 son privados y 140.000 son públicos. Esto es real. ¿Tenés al CIPA ahí? Porque no, pero a lo que iba era los datos... De todas maneras, lo que digo, Víctor Hugo, es los datos del CIPA, si yo mal no recuerdo, después chequémoslo, para que esto no sea un bombardeo de datos. Del 2011 a hoy hubo una destrucción neta de 35.000 empleos, del 2011, no de diciembre, o de 40.000. Neta, los que se perdieron cuando se crearon. En un registro de casi 7 millones de empleados en blanco. Bueno, por supuesto que no se correspondía con la realidad. El viernes estaba mirando el programa de Gustavo y apareció un economista del PRO, un señor que se llama Iván Carrino, discutiendo con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Yo creo que sacaron el ministro de Trabajo, hicieron bien como un tributo a lo que fue Tomada como ministro de Trabajo. Después de Tomada no se puede hablar de un ministro de Trabajo, mejor que se llame secretario, en el caso de Triaca. Pero mire cómo van siempre por la misma discusión, aprenden la letra. Lo tenemos a Macri también diciendo lo mismo. No crearon trabajo, no crearon empleo durante 5 años, y es mentira. Bueno, en los últimos 5 años de tu gobierno no se creó empleo privado. Deberías explicarnos por qué. No, querido. No. Y no creció la economía. Y tirá la pelota afuera, pero explícame por qué. Yo te explico. Porque este modelo claramente no está funcionando, pero digamos, ustedes ni va a funcionar. El tema de la no creación de empleo registrado ya basta. A ver, por favor, ya basta.
Si no te alcanzan, si siguen con el libreto Eran de tus Durán datos del Barba... Ministerio de Trabajo. ¿Eh? Datos del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, los datos del... Yo te invito... ¿Estuvo estancado? Yo te invito a que con los datos del Ministerio de Trabajo, que esta actual secretaría mantiene y sostiene, me demuestres que en los últimos 5 años de gobierno nuestro no se crearon el empleo privado. Cuando quieras. No ahora, venimos otro día y mostrámelo. Es imposible. Sí, y le dice ahí, basta de esta historia, de este cuento, del que también participa, por supuesto, Macri, diciendo, en los últimos 5 años no se creó trabajo en la Argentina. En los últimos 5 años del kirchnerismo, ahí lo tenemos. Ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía... Mentira. Mentira. Ahí vamos a poner la placa. Mire, no le voy a dar la del INDEC, que podría decir alguien, bueno, la hacía el gobierno. No le voy a dar la del Ministerio de Trabajo, porque podría decir usted, se lo pasó tomada. Le voy a dar lo del CIPA, trabajadores del sector privado. El CIPA dice que en noviembre del 2010... había 5.822.308. En noviembre de 2015, 6.263.548. 441.200 nuevos trabajadores con empleo. Dicho por el CIPA. Vea usted esta placa en la que la gráfica muestra claramente cuál fue la evolución. 441.000 hasta noviembre del 2015 se creció. Y bajó hacia mayo del 2016 a 115, bajó 115.281 puestos de trabajo. Esta es la verdad. El tema de la no creación de empleo registrado ya basta. A ver, por favor, ya basta. Faltaba una placa. Veámosla, había una placa más todavía sobre la demostración de esta falsedad a la que efectivamente, como dice Tomada, basta, hay que ponerle un límite. Trabajadores cubiertos según las ART y empleadores autoasegurados. En noviembre del 2010 había 8.031.000. En diciembre de 2015, aquí ocurrió que las empleadas de casas, de hogares, pasaron a registrar en las ART desde el 2014, por eso también hay un salto significativo. Pero en diciembre de 2015, aquello había sido en el 2014, estábamos en 9.879.000. En mayo de 2016, y esto es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, habíamos bajado a 9.742.000. ¿Qué más quieren? Para dejarse de decir que efectivamente en los últimos 5 años, antes del macrismo, no se había creado empleo. Es absolutamente mentira. Pero ellos piensan así. Y piensan de una manera muy determinada sobre lo que son las leyes laborales. Esto que escuché el viernes me provocó asombro, pero también indignación. Es esto, los laburantes, así mismo planteaba, a la sociedad en términos de facciones, de colectivos, unos contra otros, los trabajadores contra los capitalistas. Los liberales creemos en los acuerdos voluntarios, ¿sí? Y en los acuerdos voluntarios gana el laburante y gana el empresario. Lo que es insólito que estemos discutiendo esto, te lo digo con todo respeto, que estemos discutiendo esto otra vez, que otra vez ustedes nos estén llevando, en vez de discutir de verdad los problemas del empleo, el problema de la precarización, el problema de las nuevas tecnologías, nos estén llevando a discutir el tema de si los derechos de los trabajadores, si el sindicalismo, esa calificación cuando se habla de un sindicato en la Argentina desapareció hace 70 años. Entonces, cuando el presidente Macri dice que quiere volver a la Argentina, quiere terminar con los últimos 70 años de la Argentina, lo que está diciendo el presidente Macri es que quiere terminar con toda la historia de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores argentinos y todas las otras conquistas que ha tenido nuestra sociedad. Otra de las mentiras que dice el neoliberalismo, ahora para justificar la necesidad del presupuesto, es que con déficit fiscal no se puede crecer. Así lo dijo justamente ese entrevistado que estaba discutiendo con Carlos Tomada el viernes por la noche. Le quiero mostrar al señor Carrino y a todos los que corresponda esta realidad. Mire,
Son más de 20 países importantes en el mundo que tienen déficit fiscal y crecimiento. Irlanda tiene un déficit fiscal del 6.2 y crece 4,4. Japón, 5,9 de déficit fiscal, creció 0,5. España, 4,9 de déficit fiscal, creció 0,3. El Reino Unido, 3,9 de déficit fiscal, 1,1. Mire Polonia, déficit fiscal 2,2, crecimiento de 3,3. Francia tiene déficit fiscal 2,3 y creció el 0,7. Es decir, es una de las mentiras que nos van diciendo para poder sellar el presupuesto. Hoy pasaron cosas importantes. Una reunión de los sindicalistas con Massa. ¿Qué hará el Frente Renovador? Ya se sabe que algunos han tomado el camino muy digno. Se conoce lo de Daniel Arroyo, se insinúa que el mismo camino tomaría Felipe Solá, acaso Facundo Moyano y unos cuantos que no están dispuestos a votar el presupuesto. Massa es una incógnita, ha votado todo con el establishment, más que con Macri. Acompañó a Macri absolutamente en todo. Invitó a los sindicalistas fueron, pero mire las caras de los sindicalistas, todos muy serios, todos como preguntándose qué es lo que va a hacer. Massa, cuando terminó la reunión, dijo que no iba a traicionar a los trabajadores. ¿Querrá decir eso porque el voto del presupuesto es traicionar a los trabajadores, que no lo va a votar? ¿Que el Frente Renovador le dará totalmente la espalda a este propósito del gobierno de votar un presupuesto que es una condena no para el 2019, sino para varios años de la República Argentina? Como si tomara nota de esta reunión, Palazzo le habló a los opositores en su vibrante discurso de la plaza. Llegaron las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que hasta aquí llegó el ajuste, que hasta aquí llegó la derecha en la Argentina, porque hay un pueblo unido que ha decidido salir a la calle a decirle basta. Ese rostro de todos nuestros compañeros que padecen es el que nos tiene que movilizar para ubicar el punto y el tiempo exacto que nos reclama hoy la historia, y es la unidad del movimiento obrero en su conjunto para dar esta batalla final contra este proceso que lleva adelante la derecha en la Argentina. Aquí hay que ser claro, han enviado un presupuesto de ajuste al Parlamento y la oposición tiene mayoría, y si son opositores de verdad, que se dejen de joder y tomen valientemente la decisión de no acompañar el presupuesto, si no terminan siendo funcionales a la estrategia del gobierno que dicen combatir. ¿Por qué no le va a dar respuesta a los trabajadores? Quiere decir que respuesta y soluciones al poder y palo, gendarmería e infantería a los trabajadores. Si hacen falta 1 y 1000 marchas, 1 y 1000 marchas. Si hacen falta 1 y 1000 paros, 1 y 1000 paros. Pero si no dan respuesta, hay que intensificar un plan de lucha que nuclea todos los sectores en la Argentina, porque no queremos un golpe de Estado. Lo que queremos es que cambien... Por un hombre como este, es que el neoliberalismo quiere al trabajador en soledad frente al empresario, como si fueran iguales las posibilidades del dueño de la empresa con el trabajador. ¿Qué sería del trabajador si no tuviese quien lo defendiese con este énfasis con que lo hace allí Palazzo en su vibrante discurso? Eso es lo que no quieren. No quieren paritarias, no quieren encuentros de lo colectivo, porque a lo colectivo le temen. A lo individual le ganan siempre. Al trabajador lo apalean. Por eso en Estados Unidos lo pueden echar el día que quiera. Viene usted un día a trabajo y dice, se puede ir. Y no le dan nada, absolutamente. Aunque le parezca mentira. Son muy pocos los países que tienen fortaleza sindical. Y la Argentina la tiene. Después de Rusia y cerca de Francia, debe ser de los países que más solvencia tiene en ese sentido. Es decir, el trabajador tiene quien lo defienda, quien hable por él, quien discuta, quien se juegue por él. Tiene que haber líderes así, como Hugo Yasky. Cuando hablan y dicen 70 años de desastre, 70 años, saquemos la cuenta, hablan de Perón, hablan de Eva Perón, hablan del 17 de octubre del 45, hablan de la CGT, del movimiento sindical, de las conquistas laborales, de la justicia social, de la mejor constitución. 70 años, muy mencionados por el señor Mauricio Macri. Encontró esa cifra y le da. Y justo hoy estamos en una fecha como para que valga la pena escucharlo a Macri hablar de los 70 años. Tenemos que terminar con 70 años de engaños, 70 años de gastar más de lo que tenemos,
70 años de crear impuestos distorsivos que destruyen la creación de empleo formal. Realmente dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes. Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. 70 años. Durante más de 70 años. Que nos lastimaron durante 70 años. Más de 70 años. Muchas gracias a Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, porque de su programa Detrás de lo que vemos es que hemos conseguido esto tan pero tan bien hecho. Sobre los 70 años que Macri siempre menciona. Pues bien, como les decía antes, hoy se cumplen 70 años que un cuarteto de alpargatas, qué dolor, justo hoy que Alpargatas está bajando la cortina en La Pampa y cientos de trabajadores se quedan sin trabajo y hay amenaza también de que esto suceda en Catamarca. En aquella época cantaban por el país, 1948, hoy hace 70 años que se grababa la marcha peronista. Hay muchísimas versiones, nosotros queremos sorprenderlos con 2 versiones. Vamos a empezar por una que ocurrió en el programa de Marcelo Tinelli. La marcha peronista sabe cantar. Bueno, a ver, va a cantar la marcha peronista, muy bien. Mirá cómo se acuerda de la marcha. A ver, va a cantar la marcha peronista. A ver, ¿cómo se acuerda? Dale. Se lo enseñaron. Los muchachón peronistas, todos unidos tosaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por este gran Argentina. Tenía 3 años en ese tiempo. Hay una versión de la película La Guardería. La película La Guardería se hizo con los chicos de los montoneros que viajaron en la segunda etapa a la Argentina y quedaron en Cuba, en un lugar que se llamaba La Guardería. Saludo para quienes allí estaban y, por ejemplo, Fernanda Raberta. Pero quiero que está en Mar del Plata. Quiero que escuchen en esa guardería, en esa película excelente, esa marcha peronista también cantada por un niño. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre lo haremos. Un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale Perón, gran conductor. De Virginia Croato, la película La Guardería, cuando pueda, consígala, véala. Y para cerrarlo bien popularmente, porque estamos hablando de las cosas, una de las más populares que hay en la República Argentina, el más popular de los argentinos, el querido Diego Armando Maradona, en 20 segundos, aunque sea también de la marcha. Pero ha sido muy ninguneado todo lo que tiene que ver con la marcha, en la que había seguramente muchísimos peronistas, también gente de izquierda, por supuesto. Hay que también conocer lo que en el pasado se hacía. Mire Clarín, en el año 2001, cuando ocurría algo muy parecido, de la Rúa viajando a Estados Unidos, parece mentira, 9 de noviembre del 2001, de la Rúa viajó, pero sin acuerdo aún con el PJ, es decir, el acuerdo que tienen que hacer con el Frente Renovador, por ejemplo, para votar el presupuesto. 9 distritos de la Alianza y Neuquén ayer firmaron el pacto de coparticipación. El domingo con Bush, hoy está con Trump, lo va a ver desde la mesa más o menos cercana a Trump, Mauricio Macri. El domingo con Bush buscará un respaldo clave para el plan. ¿Usted se da cuenta? Es atroz saber que esta historia vuelve a repetirse. 9 de noviembre del 2001. Lo mismo sucede hoy. Macri en los Estados Unidos, Macri con el presidente de los Estados Unidos. Podríamos... ahí está la tapa de hoy. Macri busca despejar dudas sobre la economía antes de hablar en las Naciones Unidas. La misma historia. De un diario que, para ningunear a los trabajadores totalmente, a los propios, aún a los que trabajan en Clarín, hoy adelantó el diario de mañana. Adentro del diario de hoy venía Clarín de mañana.
Mire la tapa, porque usted dice, pero ¿cómo van a hacer el diario de mañana si todavía no llegó mañana? Es que mienten por adelantado. Mire, martes 25 de septiembre del 2018. Es una locura lo de esta gente. Son el diablo. Adelantan un día. Son un Dios al revés. Es una cosa verdaderamente increíble. Esto no se vio en el mundo entero, en toda la historia. El diario de mañana. Ya lo tiene usted a disposición. ¿No es increíble? Mienten ya no les alcanza con la mentira de lo que pasó ayer y la mentira de lo que pasó el año pasado. Mienten también por adelantado. Así están las cosas. Vamos a hacer una pausa que no pide mi querida Luciana porque ella está representando el canal en una entrega de premios. Yo me voy a quedar un ratito más hasta la llegada de ese tanque periodístico de C5N que conduce Gustavo Silvestre. Y junto a Julia Estrada le vamos a entregar los últimos datos salientes de esta jornada en el formato de nuestro diario. Ya venimos.